Déjenme saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura, porque hace rato comentábamos el gran regalo que le da León Krause a su papá por su cumpleaños número 75 en las páginas del periódico Reforma, pero que este reconocimiento, este homenaje que le hacen en el periódico Reforma a Enrique Krause está para llorar. Yo sigo esperando la aclaración de Enrique Krause en torno a Eduardo Margolis, este poderoso miembro de la comunidad judía, central en la saga, en el documental de Netflix sobre el caso Vallarta Casé, y por el que en algún momento expresó gran admiración el propio Enrique Krause. Pero bueno, eso no es importante. Nosotros somos muy amarillistas, muy exagerados. Lo importante era, en el caso de León Krause, escupir veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para ensalzar a papi. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Seguimos esperando esa respuesta. Me uno a esta preocupación porque pues Enrique Krause Kleinborg, este empresario de origen judío que ha torpedeado a la Cuarta Transformación, pues ha dicho claramente con todas sus letras ahí en ese medio de comunicación, en el Enlace Judío, que admira a Eduardo Margolis, este empresario polémico que en la comunidad de Polanco, en la comunidad judía, reconocen como el golem. Y bueno, pues es un personaje, como tú bien dices, central en esta trama del caso Israel Vallarta Florence Cassé. Y bueno, pues como bien dices ayer, el Pasquín, no es periódico, es un Pasquín, el Reforma le dedicó un especial a Enrique Krause Kleinborg. Y de acuerdo con fuentes que trabajan en Avenida México, Coyoacán, donde se encuentran precisamente las instalaciones del Reforma, porque ahí tenemos también cuates para que se enardezcan ahí los dueños de ese periódico. Pues hay gente que no está de acuerdo ya con la línea editorial y nos pasan información, y resulta que la orden de homenajear al dueño de la empresa editorial Clio, Libros y Videos, Sociedad Anónima de Capital Variable, provino del director editorial de ese medio, de Juan Párdinas Carpizo. Es el hijo del sacerdote jesuita Felipe Párdinas, no hay que olvidarlo, que crió a su hijo, ay, como no queriendo la cosa y humildemente en Inglaterra, que lo mandó humildemente a su primer viaje a China cuando tenía 9 añitos y lo estudió en Japón. Y bueno, pues ya conocen a la clase fifí. Y Párdinas fue el que dio la orden, pero no hay que sorprenderse porque Juan Párdinas es entrañable amigo de Enrique Krause y suele escribir recurrentemente en la revista Letras Libres. Ahora ha querido regresarle el favor y le ha abierto las páginas del periódico de Junco de la Vega. Pero ¿hay algo que celebrarle a este sujeto público memorioso? Esa es la pregunta. Un sujeto que durante 3 sexenios al menos ha tenido secuestrado el ámbito intelectual, el ámbito artístico, el ámbito periodístico y concretamente la escena literaria de este país. Algunos pensamos que no, y que debería de recibir el repudio generalizado al descubrirse que no ha sido solamente un tergiversador de la historia, sino además un difusor de fake news. Hay que recordar que Enrique Krause escribe precisamente en el periódico Reforma, y entonces ahí arma su pachanga. No fue solamente León Krause el que invitó Juan Párdinas a escribir, invitó también al otro hijo, al libretista de Luis Miguel, de la serie Luis Miguel, a Daniel Krause. Y pues bueno, evidentemente eran panegíricos, eran elogios desmedidos y todo esto. Nos dicen ahí también la gente que trabaja en Letras Libres que como siempre pues se escribió ahí con su nombre Gabriel Said un elogio a Enrique Krause, pero no lo escribió él, no escribió Gabriel Said. Gabriel Said
público memorioso, ya no escribe para nada, y quien escribió ese elogio fue nada más ni nada menos que Fernando García Ramírez. Sí, Fernando, pues es que gente nos dijo ahí que trabaja contigo, deberías de poner un poquito de atención porque la gente con la que estás trabajando ya te execra, y nos dijeron que tú escribiste, como sueles hacerlo, el elogio a Enrique Krause, a tu jefe, a ese señor que se ha deslindado una y otra vez de ti, y bueno, te tiene ahí más o menos colocado en un puesto en el periódico El Financiero. Pero toda la familia escribe ahí, escribe también la esposa Isabel Turrent, y bueno, volvemos, insistimos en la pregunta, ¿qué hay que celebrarle a Enrique Krause, Vicente? Este personaje desde la cúspide de los privilegios ha recibido, y lo hemos documentado una y otra vez, contratos millonarios de parte de al menos, insisto, de los tres últimos gobiernos, no los tres últimos, el de Calderón, el de Peña Nieto, el de Vicente Fox. Enrique Krause pues es el empresario que obliga a sus subalternos a que le llamen ingeniero, de alguna manera repudia ser historiador, o a lo mejor en una suerte de mea culpa, él dice: no soy historiador, no me reconocen, estoy muy alejado de Josefina Zoraida Vázquez, muy alejado de Berta Ulloa, muy alejado de Ángel María Garibay, de los auténticos historiadores de este país, y este sujeto, pues no hay nada que festejarle, y no olvidemos que este sujeto nunca se ha sentido mexicano. En 2008, por ejemplo, que no se nos olvide también, público memorioso, por intermediación justamente de Felipe Calderón, y mediante el Real Decreto que dimos a conocer en su momento, Krause recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, firmada nada más ni nada menos que por el mismo rey Juan Carlos I de España, siendo que pues es un monarca, y Enrique Krause se dice un demócrata. Vaya locura. Y bueno, no conforme con eso, este personaje que ha sido también considerado como un traidor a la patria, en 2015, ya en épocas de Enrique Peña Nieto, envió él solito, nadie se lo ofreció, él envió una solicitud a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil de España, que dimos a conocer y que vamos a colocar en Twitter, porque no podemos olvidar estas cosas. Pues bueno, pidió ya de plano la nacionalidad española por carta de naturaleza, y se la dio el gobierno del polémico Mariano Rajoy, también mediante Real Decreto. Esto es una locura, porque Enrique Krause es judío, se dice demócrata, se dice liberal, y le pide a los reyes de España que le den un premio, se lo dan. Les pide que le den nacionalidad española, se la dan. Le piden que le den un premio de historia, los monarcas españoles se lo dan también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este sujeto está muy lejos de ser un demócrata, y mucho menos es un liberal. Ese sujeto pues es español, ya lo sabemos, pero además, insistamos en esto, es el admirador de Eduardo Margolis, que está en el centro de esa polémica que tiene que ver con secuestros, que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con un personaje francamente siniestro, y que ha sido señalado en diferentes investigaciones periodísticas, y que no ha aclarado todo lo contrario. En el medio de comunicación, Enlace Judío, bajaron el texto, y esto habla de que le preocupa mucho a Enrique Krause. Y pues bueno, ¿qué ha dicho Enrique Krause sobre el presidente López Obrador? Plantémoslo al revés. ¿Qué no ha dicho? Le ha llamado populista, le ha llamado puritano, le ha llamado dogmático, autoritario, redentorista, elusivo, incendiario, coreógrafo, escenógrafo, piedra, monaguillo, polarizador social y, claro, Mesías tropical. Y justo por eso, Vicente, volvemos a preguntar, ¿hay algo que celebrarle a Enrique Krause? Este personaje que se reunió con Héctor Aguilar Camín
tras la muerte de Octavio Paz para repartirse el pastel. Hay que recordar que Enrique Krause no tenía los contactos necesarios en el PRI, los tenía, sí, Octavio Paz, pero no él. ¿Quién sí tenía y ha tenido los contactos priistas? Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, público memorioso, que no se nos olvide que fue el intelectual de cabecera de Carlos Salinas de Gortari. Y Enrique Krause, el intelectual de cabecera de los panistas, de Fox, de Calderón concretamente y de toda la cúpula panista. Entonces, ¿qué hacen una vez que entra el PRIAN al gobierno federal? Pues reunirse estos cabecillas de estas mafias intelectuales y decir, bueno, pues vamos, tú tienes contactos en el PAN, yo tengo contactos en el PRI, vamos a aliarnos y vamos a llevar a cabo esta cruzada por el chayote. No podemos quedarnos, y es ahí donde se une Nexos Letras Libres. Entonces, siempre estuvieron enfrentados, supuestamente, y de buenas a primeras, el jugoso dinero, pues lo salió. Y ahora que López Obrador ha decidido en su actual administración, que nos parece una cosa muy sana, no darles un solo peso, entonces están aliados a muerte, buscan la caída de la Cuarta Transformación, y por eso lo tenemos una y otra vez dando estos golpes. Pero esto habla por otra parte, de la línea editorial que ha impuesto Juan Párdinas ahí, que no nos sorprenda tampoco, pues este personaje es muy cercano a Claudio X González, que es uno de los directivos del IMCO, de este Instituto Mexicano de la Competitividad, que en realidad agrupa a los grandes empresarios de este país, bueno, los más influyentes, porque de grandes no tienen absolutamente nada, y nosotros nos hemos encargado, porque forma parte de nuestra cruzada en contra de la corrupción, exhibir a Enrique Krause. Lo hemos exhibido con los contratos en Chihuahua, lo hemos exhibido con los contratos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo hemos exhibido con el contubernio que ha tenido con Lorenzo Córdoba en el INE. Hemos presentado los datos duros y desde nuestro punto de vista no tendrían por qué haber comprometido la línea editorial del periódico Reforma para halagar a un personaje tan polémico, un personaje tan golpista y que francamente, insistamos, no se siente mexicano y bueno, pues esas son las apreciaciones que nosotros tenemos con respecto a este personaje que tanto daño le ha hecho al ámbito cultural en este país. Lo que estás conversando, maestro Ricardo Sevilla, déjame rescatar, si me permites, ya con varios días de cruda, luego del grito de independencia, ya con cabeza fría, me gustaría nuevamente que escucháramos ese grito del presidente que tanto le ha generado críticas desde ciertos sectores de la oposición, tal vez los más tirados a la derecha, los más conservadores, los ultraconservadores, porque el presidente no solamente incluye vivas, sino también mueras o mueran. Le estoy pidiendo a Ceci en estos momentos, mi querido Ricardo, que me rescate el grito del pasado jueves para precisamente analizarlo, porque también el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información, me envía una nota que es precisamente relacionada a esto que llama la atención de muchos y que a mí en lo particular me generó que se me erizara la piel. A mí nadie me lo contó, yo lo vi, lo sentí ahí en el Zócalo con muchas personas. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara en el grito de independencia un llamado a que muera el racismo y el clasismo, lo que fue criticado por algunos sectores de oposición, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que el racismo en México ha sido ocultado por las élites
y acusó que aunque justifican la desigualdad social y el clasismo, ambos son una herencia colonial. En su cuenta de Twitter afirmó que la democracia implica igualdad de derechos y oportunidades, y esa ha sido la política del presidente López Obrador, y por eso indicó, les molesta a sus adversarios que se hable del tema, y cito, el racismo en México ha sido ocultado por las élites, aunque justifican la desigualdad social y el clasismo, es una herencia colonial. La democracia implica igualdad de derechos y oportunidades, y esa ha sido la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso les molesta que se hable del tema. Bueno, un tema que tú mismo, querido maestro Ricardo Sevilla, has destapado aquí en Sin Censura y en otras trincheras precisamente desde la óptica de muchos de estos intelectuales que históricamente han sido respetados o nos han hecho respetar, pero pues que tienen muchas telarañas en la cabeza. Por ejemplo, el caso de Guillermo Sheridan, que fue el último de los casos que tú destapaste aquí. Vamos a escuchar el grito y ya me das tu opinión sobre esto que estoy mencionando, Ricardo Sevilla. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, ¡muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi querido Ricardo Sevilla, ¿quién podría estar en contra de que muera el clasismo, el racismo? ¿Quién? Pero seguramente has estado al pendiente de las críticas al grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, e insisto, ya con la cabeza fría, ya dejando atrás la emoción del momento, pues creo que amerita un comentario después de que aquí tú exhibieras precisamente a Guillermo Sheridan y que fuera precisamente tema de conversación en la mañanera del presidente. Así es, querido Vicente, he estado muy al pendiente del racismo en este país. Tiene razón Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia. Esta es una herencia colonial. Hay que recordar que incluso durante los sexenios priistas se trató de blanquear la historia de este país. Hasta apenas recientemente se ha ido recuperando, por ejemplo, la biografía auténtica de Vicente Guerrero, un presidente de México. No se ha dicho de alguna manera, y no sé por qué, ahí viene una dura crítica, que hemos tenido un presidente de color negro. No era moreno, no era de piel cobriza, no, estas biografías chafas y pedorras que han difundido y que todavía están ahí inoculadas en el imaginario colectivo
de la población mexicana han tergiversado absolutamente la historia de Vicente Guerrero, a quien le denominaban el indio de Tixtla. Allá está lleno de indios en la historia de este país, así les han denominado despectivamente. También le denominaban el indio de Tixtla a Ignacio Manuel Altamirano, y bueno, son personajes centrales de nuestra historia, en la guerra de independencia, en el liberalismo. Hemos tenido grandes pensadores de origen afrodescendiente, de Guerrero específicamente, y México ha cerrado los ojos ante el racismo, pero peor aún, las autoridades, y ese racismo siempre ha estado ahí, inoculado a dosis fuertes en los medios de comunicación, a dosis todavía peores en el sistema educativo, pero la discriminación se extiende por todos lados en nuestro país, en los lugares más íntimos. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Costa Chica de Guerrero, específicamente en San Nicolás, hay un lugar donde los pobladores son afrodescendientes y muchos de ellos ni siquiera conocen la capital del estado, no conocen Chilpancingo, pero eso lo sabe López Obrador, eso lo saben los corresponsales, los periodistas que hemos estado ahí, que conocemos el México profundo, ese México profundo que tanto execran en las élites. Y bueno, pues ahí está el racismo que está en la literatura, que está en los textos de historia, que han tratado de blanquear la narrativa de la historia, de la política de este país. Y una de las pruebas más fehacientes de ese racismo es, ni duda cabe, Guillermo Sheridan Prieto, que es uno de los personajes centrales del grupo Letras Libres, y un sujeto que es el francotirador preferido de Enrique Krause. Cuando algo lo incomoda, lanza a Guillermo Sheridan como una suerte de cancerbero del elitismo, y se lanza furioso este personaje que ha criticado incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha desdeñado a la población universitaria, que se ha burlado de ella, que la ha sobajado. Y como ese texto que nosotros compartimos en redes sociales y que tú bien dices, fue expuesto en la conferencia mañanera por el presidente López Obrador, revela cuáles son las cartas credenciales de estos personajes que todo el tiempo se han pronunciado por la exclusión, y que es un problema muy viejo, pero al mismo tiempo actual, porque eso tiene que ver, por ejemplo, ahora mismo, si alguien quiere entrar a un restaurante, a un bar, a un centro comercial, no se lo permiten, ¿sí? En pleno siglo XXI no se lo permiten por su color de piel. Si hay bombardeos de publicidad en torno a la blanquitud, se lo debemos a Televisa, se lo debemos a Televisión Azteca, se lo debemos a Carlos Alarraqui, que ha sido uno de los publicistas de estos políticos, de estos empresarios. Si volteamos hacia Hollywood, pero también hacia las películas de este país, nos vamos a dar cuenta de que invariablemente los malvados de la película, como dice la frase hecha, no son los blancos, los villanos son los morenos, los negros, los prietos, como nos dicen. Las frases que hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, aquí trabajando, aquí chambeando como negro para vivir como blanco, que son inoculadas todavía en los programas de farándula, en los programas de chiste barato que encabeza Televisa, y que ahí salen todos estos personajes precisamente con esa narrativa, tratándola de difundir en toda la población, y que tienen nombre y apellido: Eduardo Lalo España, Eugenio Derbez, el burro estúpido Van Rankin. En fin, todos estos personajes básicos y racistas están ahí para impulsar esta campaña de racismo, de clasismo y de exclusión. Entonces es una herencia así
colonial, pero que todavía permea en la sociedad mexicana y que no debemos dejar de denunciarla, porque no podemos permitir que en este siglo democrático existan esas expresiones de racismo, porque son francamente intolerables. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, importante hablar de estos temas y escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que te vean, te escuchen, te lean? Claro que sí, querido Vicente, el gusto es mío como siempre. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Síganme en la columna de Basta que publicamos todos los días. Y bueno, aprovecho para invitarlos al portal que inauguramos hoy. Hoy, este día, inauguramos Paralelo 24, ahí vamos a publicar propias investigaciones y va a ser una suerte de revista. No vamos a tener notas pedorras, notas del día, investigaciones periodísticas, que es lo que hace falta en el periodismo. Y bueno, paralelo24.com, ahí nos encuentra, ya salimos y vamos a estar haciendo chillar la víbora con la colaboración que nos prometiste, querido Vicente. Y síganme, por favor, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Claro que sí, Ricardo, estamos al pendiente, nos vemos aquí mañana. El querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.